Bueno, estamos en comunicación telefónica con Hernán Lecher, que es concejal de San Martín por el Frente para la Victoria y además es director del Centro de Economía Política, el CEPA. Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Hernán, mira, estuvimos casi todo el programa hablando de la entrada de Argentina a los apurones, a los codazos, digamos, al Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ves eso vos? Bueno, mal, naturalmente mal, por lo que significa el fondo en el proceso histórico, económico y político de nuestro país, pero además porque, bueno, está claro que esto que recurrentemente mencionó el gobierno, de que hay un nuevo fondo que, no sé, aparentemente ahora es sensible y bueno, y va a aplicar políticas que nos beneficien a todos. Bueno, es una gran farsa, ¿no? Está claro. Y la verdad que uno en realidad está evaluando, pensando cuáles son las exigencias que va a imponer el fondo en esta etapa, y uno podría en ese sentido mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con las jubilaciones en particular. Lo que se dedica a jubilaciones es una parte importante de nuestro presupuesto, con lo cual no lo van a obviar. Allí podemos pensar en lo que tiene que ver con el recorte del cálculo del haber inicial y la edad jubilatoria. Podemos pensar también en separar lo contributivo de lo no contributivo para ajustar lo no contributivo. Me refiero de nuevo a las pensiones no contributivas, incluso a la asignación universal por hijo, desengancharla de lo que tiene que ver con la movilidad. Todo lo que tiene que ver con obra pública, el gobierno ya ha anunciado parte de esa cuestión. El esquema que han planteado, nosotros hemos dicho en estos días que la primera decisión del Fondo Monetario en la Argentina ha sido colocar a Duhovne como el jefe, digamos, coordinador del esquema económico, porque el objetivo es el recorte en distintos ministerios. Y bueno, no hay que ser muy lúcido, avesado para imaginar en dónde van a recortar este gobierno, que tiene toda la vocación de hacerlo en los programas de corte netamente social, ¿no? Este tipo de recortes o haber ido al Fondo Monetario Internacional, ¿tiene que ver con la situación económica en general de Argentina, de su déficit fiscal? ¿Tiene que ver con el otro tema que están entrampados ellos, que es el tema del EVAC y vencimientos y corrida al dólar? ¿O es todo lo mismo? Y por todo eso van en... Tiene que ver con que, digamos, con que desde hace 2 años para acá, en parte cumpliendo las demandas del fondo y en parte por su propia vocación, lo que hicieron es profundizaron sensiblemente los problemas estructurales de escasez de divisa históricos que tiene nuestro país. Con lo cual, bueno, quedás expuesto a lo que nos sucedió. ¿A qué me refiero? Y bueno, si vos desregulás todo, el Fondo Monetario les pidió desregulación cambiaria. Ajá. Bueno, ¿te sucede eso? ¿A qué me refiero? Y si pueden entrar y salir capitales golondrinas en cualquier momento sin ninguna exigencia, si vos además no les exigís a aquellos que administran las divisas que lo liquiden, digamos, con algún determinado plazo, básicamente hablo del agro, y además abrís las importaciones, crees que vas a exportar porque, no sé, Macri juega al tenis con Renzi, bueno, nada, te llegás a este escenario, entonces te faltan divisas y quedás expuesto a una corrida cambiaria, que en definitiva, y diría más en el plano político que económico, tal vez, fíjense, el gobierno arrancó con una devaluación en 2015 que lo obligó a llevar las tasas al 41%, tardó más de 2 años en bajarlas al 27%, y cuando las bajó al 27%, el mercado, como les gusta decir a ellos, bueno, no estaba satisfecho, así que les hizo una corrida cambiaria, le ganó 5 pesos por dólar en un solo mes, y le llevó las tasas de nuevo a 40. Claro. Hernán, ayer Marcos Peña en el informe de gestión dijo que la decisión de acudir al FMI, dijo que no era para perder soberanía económica, sino que era para reducir la volatilidad del mercado a través de un prestamista. Es un poco gracioso, eso no pasó en ningún lugar en el mundo con el FMI, ¿no? No perder soberanía económica. No, pero es que no existe además no perder soberanía económica con el Fondo Monetario. Si ya de hecho el fondo te dice lo que tenés que hacer. Es insólito porque dicen, bueno, este nuevo fondo no te dice. Es un fondo blanco ¿viste? Claro, exactamente, ¿no? Pero además con un alcohólico, ¿no? Claro.
no te dice qué políticas tenés que implementar, sino que te dice, bueno, yo te pido que vos recortes, no sé, el 3% del déficit sobre PBI. Fíjate dónde lo haces, tranqui, ¿no? Digamos. Claro, por ahí te dice así, ¿no? Fíjate, te dice tranquilo, no te apuro. ¿Puede ser así? No, háganlo ustedes son libres de hacer lo que quieran. Claro, no, es insólito, ¿no? Digamos, si eso es no perder soberanía económica, porque además, fíjense que no es solo perder soberanía económica por lo que el fondo nos vaya a marcar o nos marque en el futuro en términos de políticas, sino que además hemos perdido esas herramientas de políticas económicas en lo que hemos recorrido en los últimos 2 años. Cuando vos desregulás la cuenta capital, esto que recién mencionaba, y perdés herramientas de política económica, claro, lisa y llanamente. Si vos no le podés decir a un tipo que viene a hacer negocio con la bicicleta financiera, no, che, pará, estas son las condiciones, y bueno, básicamente hiciste eso. Hoy no tenés ningún tipo de exigencia, no tenés exigencia con la liquidación de la cosecha, entonces sucede lo que sucedió, no hay, digamos, no solo vamos a perder las pocas herramientas que tenemos en materia económica, de política económica, sino que una parte importante ya las hemos perdido por la política que implementó el gobierno y que diría que también se las pidió el Fondo Monetario Internacional. El 8 de octubre de 2015 hay un informe del fondo que tuvo menos trascendencia porque estábamos todavía en plena campaña electoral claro, y con Cristina de presidenta, entonces tal vez tuvo menos trascendencia, pero existió, hay que buscarlo, y plantea todas estas cuestiones, ¿no? El gobierno plantea que, bueno, fue Argentina uno de los países más afectados, ¿sí? Sí. En realidad por la suba de no mucho en la tasa de interés estadounidense. Digamos, esto es lo que le disparó un poco el problema también. Pero está afectado porque no tiene barreras para contener, porque yo recuerdo en el gobierno anterior lo que fue la crisis del Lehman Brothers, que fue un estallido casi mundial, y sin embargo se pudo surfear de otra manera, ¿no? Bueno, de nuevo, ¿no? La exposición de la Argentina, un poco el problema estructural que les mencionaba, hace que la exposición de la Argentina a escenarios como estos sean muy complejos, muy difíciles de sortear. De nuevo, volviendo al proceso histórico, al gobierno anterior le hicieron 15 corridas cambiarias, las sorteó con mayor o menor suerte, pero en ningún caso, primero, generó el conflicto que tenemos hoy, mucho menos terminó en el Fondo Monetario Internacional, digamos. ¿Y cuál era la diferencia, Hernán, entre quedar tan expuesto como este gobierno y el anterior que la surfeaba, digamos? Básicamente dos. Una es la mirada política, claramente, digamos, el gobierno anterior claramente no quería llegar al fondo, pero diría, en términos económicos, lo más importante es justamente lo contrario. El mal llamado, por ejemplo, el mal llamado cepo, las exigencias estrictas respecto de la liquidación de la cosecha, el control continuo de lo que tiene que ver con la cuenta capital, una mirada respecto de las importaciones muy claras, donde en la Argentina en ese momento no había vocación y voluntad de que ingresaran a trochimoche importaciones de todo tipo y color, ¿no? Bueno, son miradas... Son muchas cosas. ¿No? Por último, Hernán, en 20 días que aproximadamente vencen otra vez Levax, o sea que vamos a estar otra vez con el famoso Supermartes y todo esto, pareciera como que esta película ya la vimos y lo charlábamos recién en micrófono. Ya sabemos que el barco va a chocar con el iceberg, lo que no sabíamos o no preveíamos que por ahí iba a ser tan rápido. ¿Vos esto lo ves como que es rápido o ves que todavía el gobierno tiene como para seguir remando un poco más? No, está complicado. Lo del Supermartes es relativo porque como mayoritariamente los bancos son los que tienen las LEVAC, hay que ver finalmente, o sea, pueden venderlas en cualquier momento. Esto relativiza el famoso Supermartes, digamos, y puede pasar en cualquier momento. En realidad yo seguiría atento. De todas formas es importante mirar obviamente la fecha de renovación, etcétera. Lo que está claro es que no está acabada esta corrida cambiaria, digamos, no la han domado, han logrado que no estalle en este momento. Sencillamente eso. ¿Va a volver a pasar? Sí, obvio que va a volver a pasar, no hay dudas que va a volver a pasar. Yo diría que ahí hay una decisión del gobierno que fue exigirle a los bancos que no puedan tener más del 10% de sus posiciones en dólares,
y que eso es una olla a presión. En algún momento los bancos le van a... Por ahora no hay drama porque les garantiza el Levaca al 40% con un tipo de cambio estable. Claro. Ahora, cuando eso de acá a 2 meses... se mueva. Claro, no esté garantizado. O sea, si el gobierno quiere bajar las tasas, estamos hablando de tasas del 40%, no al 15%, ¿no? Digo, si el gobierno quiere bajar las tasas, tenés un problema. Si el gobierno no les deja comprar dólares, tenés un problema. Y además tenés los vencimientos todos los meses, con lo cual es una encrucijada que no pretenden resolver y que solo se resuelve positivamente con crecimiento económico, cosa que no va a pasar a esta altura del partido, está claro. Conclusión, para mí están en un desfiladero muy difícil de resolver, ¿no? Por último, Hernán, vos además de economista sos político. ¿Cómo está la oposición viendo esto? Digo, porque ahí veíamos que hay una oposición por ahí que está tratando de ayudar un poquito al gobierno. Ahora parece que se quisieran correr algunos gobernadores o no. Pero por ahí lo que es el kirchnerismo se ve como la bandera más fuerte, dándole pelea. Pero ¿cómo ves esto? ¿Hay una posibilidad de que se vaya juntando? ¿Solamente hay charlas? Yo creo que hay algunos indicios positivos, pero soy de aquellos que cree que la oposición se une en torno a demandas de nuestro pueblo, ¿no? Digamos, me parece interesante lo que se hizo con las tarifas. No quiero obviar, por ejemplo, que en el Senado un sector supuestamente opositor estaba esperando y le propuso al gobierno propuestas alternativas, ¿sí?, para reducir un poquitito las tarifas, que parezca una cosa más cosmética, y entonces aprobárselo. Como el gobierno directamente le dijo que no. Claro. Con lo cual casi le hizo un favor a la oposición. ¿Por qué le dijo que no? Porque quiere decirle, vetarlo y mostrarle al Fondo Monetario que no le tiembla el pulso, ¿no? Claro. Digo, esto en el marco del juego de la política. Ahora, yo veo indicios muy positivos, y la verdad lo que creo es que además Macri finalmente termina siendo tan brutal en su implementación política y la verdad que la simbología del fondo, la aparición de Cavallo, etcétera, etcétera, facilitan finalmente esa tarea, y yo creo que hay un sector de la oposición que quizás, no diría que era afín al gobierno, pero que le hizo la vista gorda y hay muchos favores en los últimos 2 años, que está revisando un poco esta posición. Y enhorabuena, me parece que era necesario, ¿no? Bueno, Hernán, muchas gracias, te vamos despidiendo y seguramente, bueno, ya sabes, tenemos intenciones de que puedas en algún momento venir al piso y charlar un poquito más extensamente. Dale, un abrazo para todos.